Con 135 miembros presentes, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado en número reglamentario. El presidente de la Nación, con motivo de la movilización que se dio en la puerta de este Congreso cuando se votaba en el Senado, denunció un intento de golpe de Estado. Y además afirmó tener conocimiento que en la Argentina operan grupos terroristas. Es imperioso que nuestras familias sepan que hay que hacer lo que vamos a hacer y que tenemos que hacerlo para crear las condiciones de una nueva Argentina próspera, para salir del pozo de Villa Miseria en los que nos hundió el kirchnerismo. Y esto que ustedes hoy van a terminar votando son las bases de la entrega, son las bases para que los foráneos de siempre se queden con nuestros recursos naturales. Por eso, presidente, hoy venimos nosotros a decirle no a esta ley que ustedes vienen a traer. Que es el gobierno el que nos pide que subamos los impuestos, paradójicamente. Vamos a darle las herramientas al presidente porque creemos que tiene que resolver aquello que no resolvió hasta el día de hoy. Vemos que los indicadores de la economía desde que asumió están casi todos mucho peor. El verdadero principio de la revelación me parece que van a ser las facturas de luz y de gas que están llegando a las casas de los argentinos en este momento. Un día dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, al otro día que es Terminator, que viene del futuro, al otro día pone voz de degenerado para decir que está entre las sábanas de todos los argentinos. Bizarro, sin duda, este tiempo. Cero obra pública para llegar al déficit cero. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Más de 130.000 puestos de trabajo directos perdidos. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción diciendo que con ustedes estamos peor y que hay más de 400.000 millones de pesos de deuda con el sector. Hay que ir al año 2001 para tener indicadores de semejante caída en la construcción. No seamos ingenuos, no todos hicieron el mismo esfuerzo. Si este país logra salir adelante, será sobre el sacrificio que están haciendo hoy los jubilados y la clase media. Por eso no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo. Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones de argentinos. Los gobiernos pasan y las reformas quedan. Aquello de los gobiernos pasan, bueno, hasta el propio Javier Milei se hace esa pregunta. ¿Serán 3 años más? ¿Serán 7? Las dinámicas de la propia vida política y de la vida electoral en la Argentina. Los gobiernos pasan, pero las reformas quedan. En tiempos tan emocionales y cuando se dan coyunturas muy emocionales, es decir, no necesariamente atadas a las discusiones de políticas públicas, sino atadas a las sensaciones que le van ganando a la sociedad alguna decisión, en esas coyunturas tan emocionales se toman decisiones, reformas muy profundas, muy estructurales, que condicionan la vida de la gente, pero también de los gobiernos durante años o por décadas, como es el caso de lo que se está por definir esta noche en el Congreso. Cuando decimos décadas, uno tiene que pensar, alguien me lo decía hoy bien temprano, la última dictadura cívico-militar en la Argentina generó reformas estructurales que ninguno de los gobiernos, por supuesto, en función del país que estaba pensando la dictadura cívico-militar, generó reformas que ninguno de los gobiernos democráticos que le siguieron pudieron revertir. Y estamos hablando, insisto, de una coyuntura no solamente especial, sino que ni siquiera era democrática, una coyuntura de dictadura militar. Generó reformas que los gobiernos democráticos después no pudieron revertir. Estamos hablando de la ley bases, estamos hablando del llamado paquete fiscal. Hablamos en la necesidad a los gritos de que ingresen dólares a nuestro país, el riesgo de un enclave extractivista que genera en general, o el riesgo de generar poco empleo y muy floja soberanía. Hablamos de más impuestos a los que menos tienen y menos impuestos a los más ricos. Hablamos de ventas de empresas del Estado, es decir, de venta de patrimonio del Estado, probablemente por no haber hecho reformas a tiempo, probablemente por no haber hecho del Estado algo más eficiente para que la ciudadanía perciba cuál era la importancia, probablemente por no haber explicado lo suficiente que no es una planilla de Excel lo que valora una organización una empresa pública, una empresa estratégica, sino los beneficios indirectos. Si no hay buena explicación sobre esto, difícil valorar
empresas del Estado muy importantes. Estamos hablando entonces de enajenación de bienes del Estado y de empresas estratégicas. Hablamos de reforma laboral, de una reforma laboral que hace recaer en las espaldas de trabajadores y trabajadoras las vicisitudes de los ciclos de la economía, más fácil, que hace recaer en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis económica. Hablamos de delegaciones de facultades legislativas, es decir, la tarea del Congreso, a un presidente que se identifica como un topo para la destrucción interna del Estado. Mientras las dificultades cotidianas de la gente común siguen ahí, mientras se hace muy difícil el día a día, los futuros fracasos, muy probablemente, los futuros fracasos de las mejoras de la calidad de vida de la gente, poco va a ser atribuido a estas reformas estructurales que hoy se están por votar. Muy probablemente, apuesto, que van a ser asignados esos fracasos a las extravagancias del loco de la motosierra. Pero el poder económico, pero el poder real, va a observar esa escena riendo y agradeciendo la tarea cumplida de quienes permanentemente ofrecen las herramientas para la instauración de esas reformas que, si todo sale como se piensa, va a condicionar la vida de argentinos, argentinas y gobiernos durante muchas décadas. Arrancamos QR. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estas son las voces del día. Nuestro bloque acompaña a Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de este juicio oral. Lo que está en debate profundamente es porque, una vez más, el oficialismo quiere hacer trampa interpretando las normas a su gusto, y entonces quieren reponer, inventar artículos que hoy ya no existen. Hay una expresión que usa Fernando Calderón, sociólogo boliviano muy bueno, que es que hay una niebla negra que en un momento baja del altiplano. Tiene un nombre que ahora se me fue, lo puedo buscar. Camcha, creo que se llama. Es una niebla negra que baja del altiplano y no ves nada. Afectás, le bajás impuestos a menos del 5% del sector más rico de la Argentina. El 80% de lo que recauda de bienes personales lo paga gente que tiene patrimonio de más de $1 millón. Si quieren hacer esto, van a contar con nuestro acompañamiento. Nosotros nunca le habíamos podido hacer preguntas y se había instalado esta narrativa de que era inimputable o de que era un loco, estaba muy perdido, y la verdad en la declaración de ayer se lo vio totalmente centrado. Por eso le pido al presidente de la República que mida sus palabras, y este cuerpo que se deje de tomar en joda lo que se dice en los medios de comunicación y lo que dicen las autoridades, y que tratemos entre todos de construir una democracia seria. Que la grana del argentino en su mayoría se ve beneficiado por esta ley, y que eso es lo que creemos. Después la propuesta de campaña de Milei, que la acompañó el 54% de la gente. Nosotros, cuando hablamos de este tipo de delito, hablamos de una organización. Para eso se necesita gente no solo de la ciudad, sino fuera de la ciudad, y ahí es donde ingresa la palabra que estamos mencionando constantemente, que hablamos de agentes externos. Los intercambios que hemos visto en los medios en los últimos días están fogoneados por quienes hacen de la interpretación constitucional un juego político decadente. Acá hay un hecho que realmente es grave, y es que están generando un tributo con el voto de una sola Cámara. Están generando un tributo con el voto de una sola Cámara porque está rechazado el tema del impuesto a las ganancias. Una cosa es su gobierno, otra cosa él personalmente. Él personalmente del 1 al 10, 10. La voz del día, buenas noches nuevamente. ¿Qué dice la barra? Salud, buenas noches. Hola Martín. ¿Qué dice Fer, Irina, Hernán Lecher? Del 1 al 10, 10. ¿Cómo? Del 1 al 10, 10. Ya vamos a volver sobre esas declaraciones de Bernie, porque alguien puede decir, bueno, la sacan de contexto. Vamos a volver sobre eso porque me parece que los militantes del peronismo libertario ya es más de uno, digamos. Bueno, a ver, son las voces del día. Enseguida vamos a estar, por supuesto, en vivo desde el Congreso Nacional, porque como recién les decíamos, se está definiendo en diputados la suerte de la ley base, la suerte del paquete fiscal. Vamos a volver sobre este tema, estaremos en conversación permanente. Es un día muy importante en el sentido que presentamos recién, pero también estamos en contacto con otras cosas que van ocurriendo y por supuesto seguimos muy interesados en la causa o en las investigaciones alrededor de la desaparición de Loan Danilo Peña. Ha sido un día de muchas versiones, de esas que uno prefiere eludir y no darle crédito. Son momentos en los que es la justicia federal la que empieza a investigar y da la sensación que empieza investigando de cero, porque ya sea por negligencia, ya sea por impericia o ya sea por acción deliberada,
las primeras horas, los primeros días de la investigación han generado muchos inconvenientes para llegar a la verdad y sobre todo, lo más importante, saber dónde está Loan e intentar que efectivamente aparezca y pronto, sano y salvo. Irina, ¿qué novedades tenemos por lo menos a esta hora? Está declarando en este momento, están declarando algunos miembros de la familia, la mamá y el papá por lo pronto, y hermanos mayores de edad son los que fueron convocados a declarar por las fiscalías. Digo las fiscalías porque está interviniendo la Fiscalía Federal de la provincia, pero también está interviniendo la Procuraduría de Trata de Personas y los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo están ocupándose de esta cuestión. Hubo además en las últimas horas 2 allanamientos importantes. Uno fue en la casa de la abuela de Catalina Peña, que es precisamente donde había sido ese almuerzo, ese encuentro donde se habían juntado distintas personas, ¿no? Algunos miembros de la familia y la pareja que termina finalmente imputada también. El jueves 13 de junio, ¿no? El día que desapareció Loan. De junio, exactamente. Ya pasaron 14 días. Sí, así es. Bueno, y además se allanó la casa de la tía, de Laudelina. Había hasta ahora 13 celulares secuestrados, ahora hay 7 más. Como decías vos recién, algo que caracterizó a esta causa y que se volvió evidente con el correr de los días es que se arrancó mal con la investigación y que evidentemente ha habido entorpecimientos en el camino, y esto lleva a que algunas de las medidas se tengan que hacer de nuevo. Se están haciendo rastrillajes, pero bueno, hay revisiones nuevas sobre los celulares, además de celulares incautados ahora. Y estaban viendo si hacían una nueva prueba con los canes, ¿no? Que son los que detectaron los rastros claro, que de fueron olor. Elementos fundamentales para saber dónde había estado Loan, en qué vehículos. Vamos a escuchar al abogado de la familia, o uno de los abogados de la familia, porque entiendo que está dividida esa defensa, pero que hoy más temprano decía esto. En realidad tenemos una sospecha sobre terceras personas, no sobre el grupo familiar directo, que es el grupo que yo te había explicado. Yo le pregunto, independientemente que sea un grupo familiar primario o un grupo familiar secundario o hasta en cuarta categoría, digo, o en un rango como puede ser un cuñado, como puede ser... Ahí sí, ahí estamos de acuerdo porque sí, es cierto. Hay personas que están siendo investigadas y hay personas que probablemente en las próximas horas sean citadas, así que sí, es cierto, sí, coincide con eso. ¿Y qué piensa usted? ¿Cómo se llevaron adelante todas las cosas? ¿Cómo se llevó adelante esta investigación en estos 14 días? ¿Cuál es su balance hoy? Bueno, creo que la conclusión general es que al no tener el resultado buscado, que es que haber encontrado a Loan, es más que una obviedad que la investigación ha sido deficiente. Bien, allí estaba el abogado de la familia, pero querellante, digamos, ¿no? Como representando a la querella. Yo dije defensa, pero claro, la familia está en este momento, parte de la familia está efectivamente en declaraciones, y uno va y viene en la idea respecto de cuáles fueron las complicidades necesarias, indispensables, para que haya sucedido lo que sucedió con Loan en el marco de la investigación. Bueno, vamos a estar, por supuesto, atentos si hay y si surge de estas declaraciones. Irina, yo entiendo, declaran como testigos, claro, y declarar como testigos los obliga a verdad. Hay una expectativa de si alguien va a quedar detenido o detenida después de esta declaración, por eso estamos con suma atención lo que esté pasando allí, en este caso en Goya, donde se están realizando las declaraciones. Una cosa que hay que aclarar es que la causa no está caratulada como trata de personas. La causa está caratulada como averiguación de delito. Esto quiere decir que no se sabe, o sea, que no hay una idea establecida sobre lo que ocurrió, que es algo diferente a lo que habían planteado los fiscales provinciales. Sí, todavía no hay elementos concretos para establecer que esto es un caso de trata. No se sabe, o sea, no. Por eso están otra vez encarando el análisis, repitiendo algunas pruebas. Hay muchas hipótesis, obviamente, pero no es que la causa está enfocada únicamente en la hipótesis de que esto es un caso de trata de personas. Ahora, no está en la justicia provincial ya, a pesar de eso. No, está en la justicia federal, pero no solamente está porque está la hipótesis de trata de personas, está porque están muchas jurisdicciones implicadas.
¿no? No solamente la provincia de Corrientes. Entonces, esta es la razón por la que también interviene la justicia federal. Gracias, Irina. Bueno, nos vamos al otro tema que nos tiene en vilo. Es lo que está pasando en el Congreso Nacional, específicamente en diputados. Allí está Diego de Nicolás, nuestro cronista en el Congreso. Diego, ¿en qué momento, buenas noches, en qué momento de la sesión estamos? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Y bueno, ya llevamos más de 9 horas de sesión y todo hace pensar que quizás alrededor de la medianoche, quizás alrededor de la 1 de la mañana se podría estar votando. Bueno, por ahora siguen los discursos. Sabes que acá se planteó una discusión conjunta para las dos leyes, ley bases y paquete fiscal. Se está haciendo una sola discusión. Luego será el momento de la votación y ahí se va a votar por separado. ¿Qué es lo que se dice hasta ahora? Bueno, que para la ley bases el oficialismo no va a tener ningún inconveniente en conseguir los votos necesarios para convertirla en ley. Ahora, ¿qué pasa con el paquete fiscal? Bueno, ahí hay una duda, particularmente en lo que es el impuesto a las ganancias. Desde ayer se viene diciendo que los números están muy finitos y es ahora todavía que no hay una exactitud con respecto a qué va a pasar, porque se habla de 129 votos, que son el mínimo, justito, ahí para que se pueda aprobar. Bueno, veremos, quizás haya que estar en vilo hasta las 12 de la noche, quizás un poquito más, para saber cómo se resuelve esto. Volvemos en cualquier momento, además con la posibilidad de dialogar con algunos diputados y diputadas que están en este momento allí en el recinto. Algunas dudas que se plantean. Lo de la ley base lo decía muy bien Diego. Prácticamente uno podría decir que los votos están. Hay preguntas sobre qué va a pasar con ganancias, como también lo decía Diego. Hay preguntas sobre, en términos de la ley base, vuelvo un segundito, aquellos diputados y diputadas de Unión por la Patria que votaron el RIGI, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar en general la ley bases o no? Va a ser interesante observar eso. Y también respecto de el tema del artículo 111, que va sobre exenciones impositivas. La preocupación sobre el financiamiento del Estado, hay que ver quién vota qué en ese sentido, después lo vamos a desarrollar. Ya se suman a la mesa Miriam Bregman, diputada nacional, mandato cumplido, pero ustedes saben que el Frente de Izquierda rota en las bancadas. Hace poco estuvo trabajando como diputada, ahora es, por supuesto, es una banca que ha sido ocupada en rotación por otro legislador. Y está también con nosotros Mariano Goñi, porque él es él es parte de APIME, de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, es titular de una pequeña y mediana empresa. Hoy es el Día Internacional de las Pymes. Y se suele decir que una enorme cantidad de reformas que hace esta ley bases es en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a preguntarle a ver qué es lo que piensa. Repaso algunos testimonios del Congreso de hoy, muy picante en algunos momentos. José Luis Espert, del oficialismo, uno tiene que decir que decía esto en medio del debate. Todas las familias argentinas esperan que insistamos en el proyecto original, que no es inconstitucional, sino por el contrario, respetuoso de la letra de nuestra Carta Magna y de las leyes. Y como dije antes, vienen a marcar un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país. Es imperioso que nuestras familias sepan que hay que hacer lo que vamos a hacer y que tenemos que hacerlo para crear las condiciones de una nueva Argentina próspera, para salir del pozo de Villa Miseria en los que nos hundió el kirchnerismo, para avanzar de una vez y para siempre con la Argentina que todos deseamos. En ese sentido, nuestra postura será insistir con los dos títulos de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes de Ganancias y Bienes Personales. Gracias, señor presidente. Bien, allí José Luis Espert argumentando en favor de la ley base del paquete fiscal. Martín Soria, diputado nacional de Unión por la Patria, respondía a esto. Un día dice que es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro, al otro día que es Terminator, que viene del futuro, al otro día pone voz de degenerado para decir que está entre las sábanas de todos los argentinos. Bizarro, sin duda, este tiempo. Ahora dijo, lo decía Margarita recién, dijo que está reescribiendo la historia de la teoría económica y que le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía. Avísenle, por favor, al experto en crecimiento con y sin dinero, avísenle que en estos meses cayó 5 puntos el Producto Bruto Interno en la Argentina. Avísenle que se derrumbó la producción un 21%, que cayó el consumo como nunca, se desplomó mes a mes. Avísenle al experto
que no paran de cerrar empresas y despedir trabajadores, que duplicó la desocupación y la llevó al 11%. Avísenle también que derrumbó la canasta básica de los argentinos un 64%, que los salarios perdieron un 25% y los jubilados un 35% de sus saberes, y que llevó la pobreza al 55% ya. En medio de quienes están absolutamente convencidos y llevando adelante la aprobación de estas leyes, aparecen aquellos dialoguistas que dicen estar en contra de una enorme cantidad de cosas que el gobierno ha hecho y que el gobierno plantea, pero que tiene que darle las herramientas. Silvia Lospenato, escuchen lo que decía hoy, hace un rato, en el recinto. Todos los argentinos hicimos un gran esfuerzo poniendo el hombro para apostar a que esta vez va a valer la pena el esfuerzo que estamos haciendo, pero no seamos ingenuos, no todos hicieron el mismo esfuerzo. Si este país logra salir adelante, será sobre el sacrificio que están haciendo hoy los jubilados y la clase media. Por eso no podemos permitirnos tirar a la basura ese esfuerzo. Hay que atarse las manos antes de aumentar el gasto público y deshonrar el sacrificio de millones de argentinos. Hagamos que valga la pena, sigamos avanzando, no nos tentemos con salidas fáciles, sostengamos el equilibrio y repartamos mejor el costo de este proceso. Así, al final del camino, todos podremos ser parte de la generación argentina que dio una vuelta de página y recuperó ese país en que nuestros hijos elijan vivir. Bien, para que tenga sentido el peso que recae sobre los sectores más vulnerados de la Argentina, entonces hay que darle las herramientas. Es un argumento que no dejan de llamar la atención, pero bueno, son parte de la realidad del Congreso Nacional en este tiempo. Y finalmente, Leandro Santoro, antes de comenzar el debate, las cuestiones de privilegio sirven también para establecer determinadas posiciones sobre las discusiones de coyuntura. Escuchen lo que decía Leandro Santoro respecto de las acusaciones del gobierno de que había en marcha acción terrorista y golpe de Estado, mientras se había tratado, se acuerda, en el Senado, estas mismas leyes. Yo no sé si somos conscientes de la importancia institucional que tiene que un presidente de la República diga que lo han intentado voltear por la fuerza. A ver si tomamos conciencia que no estamos hablando de un candidato a la presidencia, no estamos hablando de un panelista de televisión, no estamos hablando de un economista outsider. Estamos hablando del presidente de la República que le dice a los argentinos que han tratado de hacer un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hace? Acto siguiente se va de vacaciones a Europa. Le damos la bienvenida a Miriam Bregman, se suma a la mesa de QR. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo es el sistema en el que en el FIT van rotando las bancas? ¿Cómo lo establecieron? Por un acuerdo para que todos los partidos políticos que integramos el Frente de Izquierda, que somos 4, podamos tener una posibilidad de acceder a una banca. Esta banca que roté en el día de hoy, es decir, hoy me despedí de ella, la conquistamos en el año 2021, en la misma elección que salió Milei diputado. La izquierda hacía 20 años que no tenía una banca por la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que siempre se presenta como progresista y demás. Crecía su representación de derecha, bueno, con Macri gobernando la ciudad, Rodríguez Larreta, pero era muy hostil a una banca de izquierda por mucho tiempo. Y lo conquistamos en ese momento y decidimos compartir en forma proporcional a las distintas fuerzas la banca. Yo estuve 2 años y medio hasta el día de hoy, ahora en el año y medio que queda la comparten el resto de las fuerzas. ¿Quién asumió en tu...? Vanina Biasi, del Partido Obrero. A ver, Miriam, vos fuiste hasta hoy parte de todas las discusiones estuve que ahí, se dieron. estuve en la labor, todo, Claro. Trabajé hasta el último día, cumplí con lo que me tocaba. ¿Qué balance harías de lo que está, más allá de cómo terminen los números, qué pase con ganancia, etcétera, balance de todo el debate que nos ha traído hasta aquí en estas leyes? Trágico. Trágico porque es una ley que va a salir manchada con represión, recién lo decía Leandro Santoro, una represión terrible que desde enero se empezó a instaurar para que no haya expresiones en la calle o intentando que no haya expresiones en la calle contra esta ley. Esto no es culpa a los que no se movilizaron, a las direcciones sindicales que dejaron correr, pero el gobierno tomó una política de no quiero que el descontento con estas leyes se exprese en la calle, cueste lo que cueste, tenga que gasear a quien tenga que gasear, tenga que inventar que hay un intento de golpe de Estado.
no importan los límites. Patricia Bullrich, que es la que comanda esto, no tiene límites. Y el otro aspecto, por lo que denomino como trágico, es por los hechos de corrupción que la rodean. A veces yo pregunto a mis compañeros que por ahí recuerdan más cómo fue lo del 2000, año 2000 precisamente, cuando se trató la ley Banelco. Yo tengo recuerdos, pero tal vez no estaba tan metida en lo que era la política parlamentaria. Digo, bueno, pero cuando estaba transcurriendo la Banelco, ¿se notaba que estaban ante un hecho que iba a quedar en los libros de historia? No sé, tal vez hoy no lo notamos, pero lo que estamos viendo en estos días del tratamiento en diputados comenzó con Milei, recuerden, diciendo hay valijeros. Acá están las valijas del tabaco. Cuando tuvieron que retirar la ley ómnibus original. Exactamente, o sea, ya Milei puso el eje en que había coimas, cohecho, dádivas, pónganle el nombre que quieran. Nadie lo investigó. Sí. Nadie se preguntó qué pasaba allá. La justicia tan rápida como Stornelli para actuar en las denuncias falsas de Patricia Bullrich, nadie actuó. Siguió. Llegamos al Senado. Ahí es a cielo abierto. ¿Cómo que alguien que cambia su opinión sobre la ley al día siguiente aparece en el boletín oficial, o porque le dieron una embajada en Europa, o porque un amigo suyo aparece en un puesto en un... Sí. Pero del texto de la ley, ¿qué cosa te parece más grave, digamos, para los trabajadores, por ejemplo? ¿Qué les pega más? Varias cosas, pero señalo esto precisamente porque acá hay gente que hizo su vida política, como la coalición cívica, hablando de la corrupción. Y hoy estuvieron sentaditos ahí, dicen que van a votar. Entonces, yo no lo quiero dejar pasar porque me parece que vender a través de favores personales, precisamente lo que vos me preguntás, los derechos de los trabajadores, me parece gravísimo. ¿Me puedo quedar un poquito ahí? Sí. Y quiero además aprovechar. Pero le tengo que contestar a él. Ahora voy, pero quiero retomar antes de que pases a la caracterización. No quiero fingir demencia. Nos están rodeando las roscas que se han puesto en juego en una trama. Quedan chicas para ver lo que se vio ahí adentro. Pero ¿por qué lo de rosca? Porque ayer estuvo Graciela Camaño. Bueno, la de rosca esquemática ya estamos muy... esto ya es científico. Esto es mucho. Ayer dijo Graciela Camaño, creo que diferenciando respecto del episodio de la Banelco y de la reforma laboral de aquel momento, bueno, en todos los gobiernos ocurrió esto y es más un toma y daca. Ella dice, moralmente y éticamente no lo acepto, yo nunca lo haría. Pero es un toma y daca que no está por fuera de la ley. Por eso, perdóname Hernán, quería hacer solo este hincapié. No, opino que sí, que está totalmente fuera por la ley. No entiendo cómo esos fiscales tan activos que tenemos en nuestro país y que ven delitos por todos lados, en este caso no vieron nada, porque además son para cargos personales. Ponele que dice, bueno, yo voto esto porque conseguí tal obra para mi provincia. Claro. No es buena la lógica de me salvo como puedo y que se hundan el resto, o entrego los jubilados de mi provincia a cambio de un puente que voy a inaugurar y voy a ganar un montón de votos. Tampoco creo que ese deba ser el tipo de tratamiento de una ley de impacto generalizado, que también le responde un poco a Hernán, tiene un impacto generalizado en la población, las dos leyes que se van a votar hoy, pero acá directamente es a cambio de favores personales. Díganme a la provincia de Neuquén, que tiene ciudades como Cabiahue, que se quedaron sin escuela porque se incendió y no tienen dónde ir a clases los pibes en el medio del frío. ¿Le beneficia el cargo que va a tener en la UNESCO la senadora Crexel? ¿O se beneficia ella misma y sus vacaciones pagas en París? Es notorio que acá hay que ha existido siempre, obvio, yo estuve tiempo ahí adentro y que hay canje de favores y votos que se dan vuelta y no podés entender, pero si yo con me encontré en el pasillo y me dijo todo lo contrario, ¿cómo ahora me está defendiendo loco? No, pero igualmente esto es a cielo abierto a cambio de favores. Ahora lo personal. llamativo quizás es que se argumenta en contra y se vota a favor. También, o se da quórum después que dijiste que la ley es una porquería que no tiene que salir, no nos olvidemos de eso. Acá están rotos los partidos políticos, entonces en aquel momento, por ejemplo, vos ves en España, con el tema del levantamiento que hubo en Cataluña, cuando negocia el Partido Socialista, vos decís, che, mirá, negociaron esto, y la gente a veces con algún tema quedó sorprendida, pero es partido con partido. Entonces después se hará cargo el partido. Acá directamente cada uno... Dentro de un mismo partido votan tres cosas distintas y cada uno arregla una cosa distinta. Yo no sé para qué pertenecen a un partido. Es sálvese quien pueda y nadie le dice te invito a retirarte del partido. Sí, nadie te dice te invito a retirarte del partido. No, esto también es importante. Yo lo viví, por ejemplo, el caso de Jujuy, la senadora Moisés. Yo lo recuerdo porque fui a acompañar a Alejandro Vilca a su campaña como senador y el planteo de ellos, del peronismo de Unión por la Patria de Jujuy, era votarnos a nosotros para enfrentar a la derecha, que nosotros vamos a enfrentar a la derecha.
terminó votando el RIGI. ¿Pero cómo voy a enfrentar a la derecha con el RIGI? Entonces, esto tiene consecuencias. Me parece importante lo que Hernán me preguntaba, porque las consecuencias son graves. Tenés consecuencia una entrega de soberanía histórica. Tampoco, no es la primera vez. Desde los años 70, el capital financiero internacional viene imponiendo determinadas legislaciones, tratados de inversión, los famosos TBI, tratados de inversión, distintas reglamentaciones, subordinaciones de soberanía, prórroga de jurisdicción. Bueno, en el Cono Sur lo hizo directamente con dictaduras, impuso dictaduras que hicieron esa subordinación. Pero ahora en el RIGI pegan un salto más. Te dicen subordinación a tribunales internacionales y además le agregan: tienen prioridad las empresas sobre los bienes escasos. Es decir, si falta agua en Jujuy, en una comunidad, y la empresa la requiere para la extracción del litio o para lo que sea, le van a dar prioridad a la empresa. Entonces, pero es una entrega sin déjame límite. plantear el argumento del gobierno y quienes apoyan esto. Dicen, bueno, pero eso nos va a garantizar. En la Argentina se necesitan inversiones, todo el tema de la restricción externa, la necesidad de dólares, y estos son incentivos necesarios, es una manera de atraer estas inversiones y por mucho tiempo, para que no piensen que son incentivos de este año y que el gobierno que viene las va a cambiar, y de esa manera se va a generar alguna rueda virtuosa de incentivos y de inversión y dólares. Doble falacia, diría Milei, ¿no? ¿Se acuerdan que hablaba de las falacias todo el tiempo? Bueno, doble falacia. Primero, porque el problema que tiene Argentina, la sangría de dólares de la Argentina, es lo que hay que cortar, y es el Fondo Monetario, son los acuerdos con los acreedores privados totalmente abusivos. En el caso del fondo es notorio. Nosotros queremos, de nuestro partido, el PTS en el Frente Izquierda, impulsar en el planeta, en el mundo, una campaña por la anulación de las deudas soberanas. Es escandaloso la deuda que nos dejó Macri en nuestro país, deuda que se viene también incrementando desde la dictadura, pero que es notoriamente nula. Si vos no cortás esa sangría de dólares, nunca vas a tener dólares suficientes. El año que viene tenés vencimientos por 15.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar Argentina? Bueno, ustedes pueden conocer mejor, los economistas, los números. ¿Qué tiene que hacer Argentina? ¿Alcanza con una buena cosecha de soja? No, pero si este año que tiene la buena cosecha está en números negativos. Está negativo, digo, entonces ahí tenés un primer problema, identificar cuál es la sangría. Segundo, una cosita más. Segundo, este cuento lo vimos en los 90 y díganme si Catamarca, La Rioja, que tuvieron esas inversiones, que vinieron los proyectos mineros, o inclusive te digo, Vaca Muerta, si la población está mejor. Jujuy, que viene con esa política, porque incluso reformaron la Constitución provincial para ir a este tipo de proyectos como el RIGI. Hoy me decía Alejandro Vilga, me dice, fíjate que aumentó la desocupación en San Salvador y aumenta el cuentapropismo en un 87%. Es que además la minería sin valor agregado no genera prácticamente empleo. No genera empleo, Quería preguntarte una cosa en particular, porque uno... Habitualmente nosotros en el programa mostramos la evolución de los indicadores, sobre todo económicos, sociales. No hay nada para mostrar positivo. ¿Por qué tiene semejante aceptación? Milei, si es que la tiene, no sé si quizás no le crees, no sé. No, me parece que dos cosas. Una, el sentido de la flecha. Para mí está perdiendo notoriamente la aceptación, lo veo en la calle, lo veo cuando me muevo. Hay mucho desencanto y es muy rápido porque van apenas 6-7 meses de gobierno y está perdiendo apoyo social. Y creo que la ley base, el paquete fiscal, más allá que algunos le hemos dedicado muchas horas de nuestras vidas, todavía no se vio el impacto que van a tener. Van a ser las primeras leyes, él lo muestra como un punto de llegada. Yo creo que es un inicio. Cuando ponele que se aprueba ganancias, que ahora estaban ahí Karina Milei y Villarruel, también la vía Villarruel, seguramente con regalitos, ¿no? Con la caramelera, como le dicen, que van a repartir beneficios para... Eso es lo que se dice ahí abiertamente, ¿eh? No te estoy diciendo, es un secreto a vos. ¿A cuál de las dos la llaman la caramelera? No, cuando vienen a repartir en base Dame un segundito ahí porque estás a punto de decir algo que te voy a preguntar enseguida por el poroteo, porque estuviste laburando hasta recién. Y quiero que vayamos un poquito al poroteo, sobre todo de ganancias. Pero hablamos recién de provincias, intereses de provincias. A ver cómo evalúa Miriam también esto que ocurrió hoy. Gobernadores de la región centro, estamos hablando de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, Yarlora, Puyaro, Frigerio, también Kicillof, más previsible, pero Yarlora y Puyaro diciendo, bueno, hasta acá. Sobre todo alrededor de un tema muy delicado que son los déficits de los sistemas previsionales provinciales, transferencias que el gobierno está obligado a hacerlo. Miren, escuchen bien esta postura. Sufrimos el tema de las retenciones, nos pegan y nos castigan con el tema de las retenciones y además ahora no nos cumple ni siquiera con el envío de los fondos que tienen que ser automáticos
y que todos se hacen los distraídos. Pero las estadísticas muestran caída del consumo de carne de vaca, caída del consumo de carne de pollo, caída del consumo de carne de cerdo, todo junto, es decir que estamos en una situación calamitosa y desastrosa. Es decirle, miren, hasta acá aguantamos. Tal vez tuvimos poca paciencia en estos 7 meses, pero hasta acá aguantamos. Estamos haciendo todos un esfuerzo muy importante. Hasta acá aguantamos, decía Puyaro. Miriam, ¿crees que los gobernadores en algún momento van a tener otra actitud respecto al gobierno o son negociaciones momentáneas? Mira, la verdad que he visto un nivel de entreguismo de los gobernadores que supuestamente integran la oposición, ¿no? Lo que hemos visto es insólito, insólito. Lo que han hecho es increíble. Cómo entregan a los propios trabajadores de sus provincias es increíble. Y como te decía, precisamente por lo de ganancias, que es un tema donde están un poco divididos los gobernadores que tienen muchos trabajadores que pagan ganancias y no lo tienen, ahora es más o menos un debate entre gobernadores, algunos que opinamos. Los sindicatos prácticamente se borraron, no hicieron nada. Pero cuando te llegue el descuento de ganancias, yo creo que la situación va a cambiar. Por eso te digo, es un gobierno muy debilitado, sin rumbo económico, quebrado internamente, donde no se sabe si el plan económico que va a continuar es el de Sturzenegger o es el de Caputo. Reservas negativas. El campo, una vez más, sentadito arriba de los hilos bolsa, no le liquida. Lo presionan para una devaluación. La inflación la está fingiendo que baja la inflación porque tiene que atar, por ejemplo, las propias tarifas que se había comprometido a subirlas tiene que atar. Hoy se volvió a postergar eso, ¿no? Claro, se volvió a postergar. Efectivamente, tuviste incrementos en el transcurso del mes de junio. En el mes de julio tenías 2 discusiones. Primero, la actualización por inflación y además las posibles quitas de subsidios. Bueno, hoy más temprano, hace un par de horitas nomás, se decidió que en el mes de julio se congela todo. De nuevo, se congela todo. Llama la atención, porque la verdad ya van varios meses donde es congelamiento, un gobierno que habla básicamente de desregulación. El miedo es el impacto en la inflación. Sí, ahí hay 2 cositas. Hay que ver si es miedo por el impacto de la inflación. No sé si están muy holgados en la cuestión fiscal. Ese es un temita también para seguir. Bien. Quiero darle la bienvenida a Mariana Goñi, integra a PYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Primero, feliz día, es el Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas. Exacto. Tu empresa... Nosotros somos del rubro telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Es decir, se supone que el gobierno de Javier Milei está muy atento a ese tipo de rubros, ¿o no? En mi caso particular, nosotros somos un pequeño proveedor de internet. Trabajamos con pequeñas localidades rurales del interior del país. Tuvimos la entrada de Starlink y no fuimos ni siquiera consultados a nivel industria. Y a eso ponemos on top, o sea, arriba de eso, la situación de no saber ni siquiera quién es el secretario PYME. ¿Cuántos trabajadores a tu cargo o no sé cuántas personas? El año pasado éramos 30. Sí. En este momento estamos con 15 personas. Estamos adelantando vacaciones del próximo verano por primera vez en 15 años de historia que tiene la empresa. ¿Y en los 30 a 15 cómo pasó? Pasó de que teníamos gente que había entrado el año pasado en un momento en donde la actividad tenía un dinamismo porque todavía no había ingresado este player del que estoy hablando, este jugador que está cambiando muchísimo la industria o mínimamente nuestro rubro en particular. Es Elon Musk, ¿no? La empresa de Elon Musk. Exactamente. Creo que fueron despidos, perdón. No fueron despidos. En general tuvimos gente que estaba en periodo de prueba. Chau. Nosotros teníamos integración con el Ministerio de Trabajo a través de programas de inclusión laboral y todo eso lo tuvimos que suspender. Se cortó. Lamentablemente. Mariano, en un ratito lo vamos a ver acá en el programa, pero cuando vos mirás la inflación del rubro telecomunicaciones en el INDEC, el incremento interanual es del 365%. Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿A vos te va mal igual? ¿O no es ese el primero aumento que obviamente los que mueven el amperímetro de la tarifa no somos las pequeñas empresas, sino obviamente son los grandes jugadores del mercado, ¿no? Las grandes telcos que son las que regulan la tarifa. En nuestro caso, por el contrario, el año pasado tuvimos, o hasta hace muy poco tiempo, teníamos una regulación sobre tarifa, pero bueno, había mucha más espalda política en las empresas grandes para poder encontrar mecanismos para facturar otros conceptos y recuperar tarifa, que en general las pymes no, fundamentalmente porque te arriesgás a poner en juego tu licencia o te arriesgás a tener problemas legales que por ahí es mucho más difícil resolver desde la estructura de una pyme. Mariano, no solamente por la reforma laboral, también por algunos otros elementos, el gobierno dice, bueno, son las pymes, reconoce el gobierno que son las pymes las que generan empleo y que esto va a beneficiar a las pymes, en principio por bajas de impuestos, por la propia reforma laboral. ¿Ustedes qué creen? ¿Esta ley base es
el paquete fiscal, ¿sienten que van a beneficiar la pequeña y mediana empresa? Lo primero que creo es que si no tenemos un mercado interno fortalecido, no hay empresa que en la Argentina sea viable. Estamos hablando de las pymes, ¿no? Hablo desde mi sector. Pues sí, la reforma laboral no te genera más empleo, lo que te genera empleo es la dinámica de la economía. Incluso las estadísticas dicen que uno de los mejores momentos de facturación de las pymes fue mientras había doble indemnización. Y a Eso es su bastante vez, por lo que discutible. contás, Starlink de Elon Musk entra ya sin RIGI. No hace falta RIGI para eso. No hace falta el RIGI, pero eso puede llegar a abrir, dependiendo de qué es lo que En todo caso, pase. lo empeoraría para vos. Exacto, puede llegar a abrir la entrada a otros jugadores. Hay otra empresa de televisión satelital que anunció un acuerdo con Amazon que tiene un proyecto similar y también hay otros proyectos que pueden llegar en algún momento a la Argentina. Y es importante destacar, todo esto pasó sin que el gobierno consulte con ninguna empresa del nivel pyme, ¿no? Y obviamente seguramente a las grandes empresas, pero el sector pyme está completamente olvidado. Y si les dan facilidades como las de la reforma laboral o aún mayores, digamos, vos decís que eso no va a generar que ustedes, por ejemplo, tomen gente a menor riesgo, puedan despedir con mayor facilidad, ¿eso no los incentiva? ¿No creen ustedes que van a generar más empleo? ¿Vos decís que no? Estoy convencido de que no, porque es muy difícil que uno pueda generar empleo en un país donde el desempleo empieza a subir, empieza a ser cada vez más una preocupación de la ciudadanía. Al momento Sí. que se le pregunta qué es lo que le preocupa, ¿no? Lo vemos, cada vez pasa que la inflación empieza a ir a la baja respecto de esa preocupación y la preocupación por perder el trabajo es cada vez más grande en la población. Y si vemos que muy probablemente como un número positivo tengamos 2 dígitos de inflación antes de fin de año, me parece que va a ser muy difícil poder vender servicios o productos en el mercado interno. Lo que la gente no relaciona, dice, no, bueno, que haya desempleo no importa porque te baja el precio del trabajo. Lo que eso pasa cuando llegás a un 20% de desempleo, como llegó la convertibilidad, lo que vos estás haciendo es los mercados tienen escala. Un país que tiene 50 millones de habitantes y pasa a tener 20% de desempleo, es como si tuviera 10 millones menos de habitantes. Entonces la escala es más chica. Entonces esto lo que está pasando ahora, se va achicando la torta cada vez más y si no se expande, la Argentina no es Brasil. No tiene una economía de que por sí, decís, bueno, mirá, como México, tenés tanta gente que... Acá no hay tanta gente. Entonces si cada vez se consume menos, esto no va a ser negocio para nadie. A ver, atención, ahí voy a ir un segundito, quiero decir, estamos en una noche especial porque estamos atentos en el debate en el Congreso, pero también enseguida nos va a llamar Cristian Balbo. Tenemos imágenes allí en Goya, en Corrientes. Es la salida de la familia de Loan, o de los integrantes de la familia de Loan que habían sido llevados como testigos a declarar desde 9 de julio hasta efectivamente Goya. Y esta es la salida de la familia de Loan. Seguramente en cualquier momento tendremos alguna referencia con Cristian Balbo. Cristian, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pablo, así es. Buenas noches, Pablo. Están retirando los padres de Loan en estos momentos después de haber prestado declaración testimonial. Ahora sí, con el reseteo de la investigación a partir de que tomó intervención la Justicia Federal en la Fiscalía de Goya ante el fiscal Mariano de Guzmán. Fueron 7 en total las declaraciones. Así se van, así regresan los padres a 9 de julio, esta localidad, este pequeño pueblo que queda a unos 60 kilómetros de esta ciudad, 1 hora de viaje. Hay que considerar que los tiempos fueron menos de lo que uno presumía. Ahí se detiene mucha gente que se ha acercado aquí para darle apoyo a la familia. Es un vehículo de la prefectura. Te decía que los tiempos se redujeron porque el expediente ahora está digitalizado. Están saliendo también los hermanos en estos momentos. Son 5 de los 8 hermanos que están retirándose. Mariano, podemos colocar el micrófono a ver qué tienen para decir. Gracias. 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 ¿Toda la familia declaró? Todavía están mis hermanos adentro. Es un momento para ellos inédito que están atravesando, además del dolor, ¿no? Por la desaparición de Loan. Hace 2 semanas se cumplen hoy, Pablo, 14 días. Y te decía, ahora con la intervención de la Justicia Federal, La gente se tira encima de la situación que se dio es que la jueza lo que hizo fue tomar las 7 cajas del expediente que ya existen, digitalizarlo por completo en 48 horas. Y a partir de hoy entonces comienza en el círculo primario, en la familia más cercana a Loan, las declaraciones testimoniales. Así se retiran también los hermanos de Loan en el marco de una investigación que en principio es averiguación de delito, como decían ustedes al comienzo del programa. Sí. Lo que se investiga es la trata de personas como móvil en primera instancia. Mañana van a declarar la abuela y la tía, que en el día de hoy
se efectuaron de madrugada allanamientos en sus 2 domicilios, secuestrando 7 celulares. Cristian, mientras realizás la cobertura, te pregunto para ratificar, ¿fueron los padres de Loan, padre y madre de Loan, quienes testimoniaron, y algunos de sus hermanos? Y por lo que escuchamos recién, ¿hay algunos hermanos todavía o algún hermano todavía dando testimonio? ¿Es así? Hay algunos hermanos que todavía están, al menos 2 hermanos todavía están dando testimonio, pero los padres, claro, son las personas adultas que además a partir de hoy le van a ofrecer a María asistencia psicológica, Pablo. Bien. Acá tengo la aceptación de competencia por parte de la Fiscalía, les envío una copia a ustedes también. Son 2 carillas con 8 párrafos, donde puntualmente hay que destacar en esta resolución, puntualmente lo siguiente que me parece que es importante, es que lo que dice puntualmente es que lo expresado resulta innegable que en el marco de la investigación llevada a cabo ha cobrado fuerza hipótesis relacionadas con la criminalidad organizada de resorte claramente federal vinculado con la búsqueda del paradero de Loan Peña. Este es uno de los motivos por lo cual la justicia ordinaria se declara incompetente y el fiscal, entonces, acá está firmado de manera digital por el fiscal Mariano Enrique de Guzmán y también por los responsables de la Protex, la Procuraduría de Explotación, ¿no?, de Personas y de Trata, que son, por un lado, los representantes María Alejandro Mangano, que es la que está firmando también de manera digital este documento, en un expediente que, repetimos, de modo inédito, hay que decirlo, es modelo a nivel nacional, aquí la Fiscalía Federal de Goya. La jueza ha ordenado digitalizar por completo este expediente y se inicia esta etapa, inclusive las declaraciones son con código QR, Pablo. Bien. Bueno, a ver, Cristian, estamos compartiendo efectivamente este documento, que es la aceptación de la competencia de la justicia federal. Y Nina, acompáñame para no decir o no equivocar en términos técnicos lo que estamos mencionando y lo que Cristian recién nos decía. Así, las razones por las cuales acepta la competencia federal y a continuación ese será el fuero de la investigación. ¿Sí? Sí, bien. Exactamente. Bien, Cristian. Bueno, quedamos, por supuesto, con toda la atención puesta en tu trabajo, en tu cobertura. Gran trabajo como siempre y cualquier novedad, aquí estamos. Hasta luego. Bien, bueno, sabrán disculpar, pero estamos en esta tensión entre lo que pasa en el Congreso, lo que pasa efectivamente en Corrientes con estas testimoniales de una parte de la familia de Loan en la desesperada búsqueda de este pibito de 5 años. Miriam, te quiero preguntar como dirigente política, ¿cómo estás observando? Perdón, te saco un poquito de tema, pero me imagino tenés una mirada sobre las tareas de la justicia, sobre las coberturas, cómo una sociedad siempre se moviliza a partir de estos casos, quizá otros similares que no tuvieron la misma atención. Bueno, ¿qué mirada tenés? Primero, con dolor, las declaraciones de Patricia Bullrich son macabras. Dice cosas que no piensa que hay una familia atrás. Lo hizo también con Santiago Maldonado, ¿no? No piensa cómo afecta a una mamá las cosas que ella dice. La verdad no deja de asombrarme, no deja de asombrarme. Y después, con mucha bronca, porque en abril, 6 de abril de este año, presentamos con otros diputados y diputadas un proyecto que encabecé en el que pedíamos explicaciones a los funcionarios respectivos que vengan a dar explicaciones al Congreso porque estaban desarmando todos los programas contra la violencia de género, dentro de los cuales estaba incluida la trata de personas. Sí. Y así lo pusimos, porque las trabajadoras de estos programas nos habían contado que ya en abril habían recortado un 65% estos programas. Entonces, lo que ves después no son casualidades, no son fallas que pueden ocurrir. Desarmaron todo lo que había en una zona donde particularmente intervine alguna vez en algún caso relacionado con Goya. Es una zona donde estos casos no son extraños, la trata de niños y niñas. Entonces, vos tenés una zona que es conflictiva, tenés una zona que tenés que cuidar y desarmás todo y ahora aparecés por arriba tratando de salvar tu honor y el del presidente, haciéndote la que trabajás porque firmás un papelito. La verdad que es doloroso porque hay familias, como te digo, no se puede decir cualquier cosa. Déjame ver si entiendo lo que decís. Vos decís, más que la presencia o la firma eventual, de lo que se tendría que haber ocupado es de fortalecer los programas que van contra estos delitos. Claro, pero si vos te decís, ella tiene bajo su ministerio distintas cuestiones. Ella, el ministro de Justicia, etcétera, etcétera. Patricia Bullrich, si yo te pregunto qué hizo el último tiempo, ¿dónde puso el dinero?
en la represión de la protesta social. Es indiscutible, le hicimos un pedido de acceso a la información pública. ¿Cuánto costaban los operativos esos monstruosos que hace cada vez que hay una protesta? Por ejemplo, el del 1 de mayo. Día que cualquier persona que conozca la ciudad de Buenos Aires sabe que en el centro no anda nadie. Bueno, ella igual hizo un operativo con 3 fuerzas federales. Nos dijo que esa información es secreta, no la puede dar. ¿Por qué? Porque si sale la información de lo que cuesta mover esas unidades de gendarmería, de prefectura, de todas las fuerzas de seguridad que ella mueve, la Policía Federal, la Policía Aeronáutica, ¿cuánto cuesta eso? Vos te das cuenta que con ese dinero hubiese fortalecido claramente los programas donde trabajadoras y trabajadores del Estado, esos que van a ser afectados también con la ley bases porque cambia el régimen del empleo público, esos también van a ser afectados, a ellos también los van a poder echar. Bueno, vos te das cuenta cuáles son las prioridades del gobierno, venta de humo, represión de la protesta social para que nadie demuestre su descontento con las leyes y después tenés las consecuencias. Miriam, vos dijiste recién que esa zona es complicada. Sí. Una, ¿por qué es complicada? Y ya que tuviste otros casos, ¿este caso tiene algún parecido o es diferente a los otros que viste? Mira, lo que se ve es que es una zona que estos casos se repiten. De hecho, las mismas personas que involucran empiezan a aparecer antecedentes de casos parecidos. Vos tenés zonas, por ejemplo, en la zona de Río Negro, donde también hay casos muy conocidos, vos tenés la trata de personas con fines de explotación de trabajo rural. O sea, hay distintos... La trata no es, claro, no es solo una. Sí, en Mendoza también tenés lo mismo. En Mendoza tenés lo mismo, encontrás frecuentemente. Entonces, vos ya sabés. Ahí en el Congreso leí a algunos diputados que le pedían a Patricia Bullrich, bueno, tráeme el mapa de la trata en la Argentina. Es algo que a esta altura ya se tendría que haber ocupado de interiorizarse o de hacerlo si no estaba hecho. No, dejan pasar un montón de tiempo. Primero apuestan a que el caso se caiga solo, ¿no? Apuestan a que, bueno, esto pase. Después apuestan a finjo que me importa. Y tercero, que es la etapa que va a venir y se lo firmo acá, es plantar hipótesis falsas. Bueno, hoy corrieron una enorme cantidad de hipótesis. Yo no lo vi porque estuve en el Congreso, sí. Pero... Quiero destacar el laburo de nuestros compañeros y compañeras de A24 y sobre todo cronistas que son muy prudentes a la hora de mucha información que a veces da la sensación, como dice Miriam, que está buscando distraer o generar otros impactos. Ya se tiraron el lance de cruzar al Paraguay para que se haga cargo el Paraguay de que el pibe estaba allá. Como Santiago Maldonado también estaba en Chile. A mí me llama la atención y me parece muy importante cómo se van conectando temas muy coyunturales, si ustedes quieren, muy puntuales, en este caso la búsqueda de Loan y toda esta causa, con cosas que se están discutiendo muy estructurales en el propio Congreso. Por eso vamos y venimos en temas, parece a veces un poco forzado, pero son cosas que nos van marcando. Las nuevas reglas de juego en Argentina que, según por lo menos lo que el poroteo que se va dando, se van a instaurar a partir de estas horas en la Argentina. Vamos a ir con Diego de Nicolás allí al Congreso. Entiendo que podemos charlar con Damián Arabia, diputado del PRO. Diego. Sí, Pablo, porque ya nos encaminamos a las últimas horas de debate. Seguramente luego de la medianoche estará la votación de ley bases y paquete fiscal. Y le quiero preguntar a Damián Arabia, bueno, ¿ya está todo dicho en cuanto a votos o todavía ese poroteo tiene alguna sorpresa? Bueno, por supuesto, los votos se cuentan de a uno, ¿no? Esto es como los partidos de fútbol, hay que jugarlos. Pero en principio, digamos, estamos con un dictamen que lo que hace es reafirmar la ley de bases tal y como vino del Senado de la Nación. A nosotros nos hubiera gustado insistir con algunas cosas, como el caso de privatizaciones, pero lamentablemente no llegábamos con los números para insistir, así que vamos a mantener ese texto. Y en el caso del capítulo fiscal vamos a garantizar el equilibrio fiscal que el gobierno está buscando. Por un lado con el impuesto a los ingresos, el llamado impuesto a las ganancias, y por otra parte con la reforma de bienes personales. Así que lo importante de la noche de hoy, que los argentinos tienen que saber, es que a más tardar, a medianoche, alguna hora más, hoy va a haber ley de bases. El gobierno va a tener buena parte de las herramientas que ha solicitado. Nos hubiera gustado que fuera antes. La verdad es que hoy se cumplen, lo recordaba recién en mi discurso, 200 días de que ha asumido el nuevo gobierno y que recién ahora el Congreso de la Nación le esté dando la primera herramienta nos parece mucho. Ahí lo está escuchando Pablo Caruso. Hola Damián. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Damián? Gracias por este rato.
me quedo pensando en lo que vendrá. Al contrario, gracias a vos. El gobierno dice, bueno, quizá hay algún relanzamiento, puede haber movimiento de piezas, pero ¿cómo te imaginás los próximos pasos de un gobierno ya con estas herramientas que el propio oficialismo, con su poca representación y sobre todo oposición más cercana, le ha dado? Bueno, por lo pronto nosotros lo que hemos mencionado siempre, y así también nos lo ha pedido el gobierno, la ley de bases, como su nombre lo indica, es eso, una base. Es decir, no es que mañana a la mañana todos los problemas de los argentinos van a estar resueltos, pero sí nos va a permitir tener, por ejemplo, un régimen de inversiones, tener un equilibrio fiscal garantizado, tener una ley laboral, una reforma laboral que no es todo lo bueno que quisiéramos que fuera, pero es bastante mejor y nos acerca bastante más al siglo XXI de la legislación que todavía tenemos vigente. Así que lo que esperamos a partir de ahora es una mayor capacidad y velocidad, sobre todo, de que la economía empiece a despegar, ¿no? Ese es un poco la aspiración. Por supuesto, no hay que generar ansiedad y por eso insisto, no es que hoy se aprueba la ley y mañana a la mañana hay una lluvia de inversiones, eso no va a ser así, pero sí hay que ser optimista. Creo que da herramientas. Yo me junto permanentemente con delegaciones extranjeras que me dicen estamos esperando la ley de bases para empezar a invertir en la Argentina. A ver, Damián, justo estamos aquí charlando, hoy es el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, estamos con un pequeño y mediano empresario, y recién nos decía, para las pymes, además es miembro de APYME, es decir, parte de una asamblea de pequeños y medianos empresarios, dice, la verdad es que nosotros las reformas laborales no son los que nos cambia la posibilidad de emplear o lo que nos da voluntad de emplear, más bien tiene que ver con los ciclos de la actividad económica, y si uno observa lo que viene ocurriendo, son todos números negativos de actividad económica, de consumo, lo que está pasando con la propia recaudación, los dólares con muchos problemas. ¿Es mágico que a partir de esto vaya a cambiar la tendencia? ¿Cómo estás evaluando esta contradicción? No, a ver, primero, acá nada es magia. En economía no existe tal cosa como la magia. Lo que existe es un fenómeno que cuando vos tenés, por ejemplo, un caso concreto, te voy a hablar, con la reforma laboral, vos podés contratar hasta 3 trabajadores que siguen siendo de manera independiente, que no pasan a ser en relación de dependencia tuyo, eso te genera muchísimas más certezas. A nosotros nos hubiera gustado que fueran 5, que era el proyecto original. Bueno, no lo logramos. Según distintas consultoras, con 3 se llega a cubrir aproximadamente el 70% del mercado en este caso. Bueno, es positivo. La ley que vuelva a tener el antibloqueo es positivo. Que baje la litigiosidad es positivo. Ahora, por supuesto, después te pongo una pausita ahí nada más, Damián. Solo una pausa y quiero preguntarle a Mariano si estas cosas que menciona Damián Arabia, ¿vos sentís que efectivamente les va a mejorar la capacidad de empleabilidad? No, incluso me genera muchísimo ruido para aquellas empresas que tenemos trabajadores contratados de manera formal desde hace muchísimos años, que pagamos antigüedad y que hoy vamos a salir a competir sin entrar en el RIGI, solo basándonos en la reforma laboral, con empresas que van a poder tercerizar, precarizar ampliamente a la luz de esta ley y que nos dejan en una posición de muchísima desventaja a aquellas empresas que venimos haciendo las cosas bien desde atrás, digamos. A ver, Damián, no tengo intención de abrir un debate que se haga en el Congreso, pero sí un contrapunto interesante para saber cómo se argumentan estas posiciones. No, creo que la posición es clara y lo que dice, yo lamentablemente no lo puedo ver, pero lo que dice Mariano. El empresario, su posición es clara. Mariano, es clara. Ahora, el RIGI no compite contra las pymes. El RIGI compite para empresas de más de 200 millones de dólares de inversiones. Estamos hablando de minería, estamos hablando de grandes inversiones que lo que van a generar es un movimiento en lugares enteros del país que hoy no tienen inversiones. Entonces, que de pronto venga una empresa y pueda invertir 200, 300, 500, 1.000 millones de dólares, desembolsar, como hemos visto anuncios en las últimas semanas muy fuertes, o preanuncios muy fuertes, creo que lo que va a hacer automáticamente es generar un dinamismo de la economía muy positivo para todos, incluyendo a las pymes. Damián, muchísimas gracias, insisto, por detenerte unos minutos en la discusión del Congreso. La seguiremos en estos días, por supuesto.
Por favor, gracias a ustedes y un placer. Bien, bueno, ahí está la posición de Damián Arabia, del PRO, por supuesto, acompañando. Vos insistís, Mariano o Miriam, que estas reformas laborales no van a generar esto que plantea el gobierno del PRO. No, y está en las propias cosas. Me apunto. Sí. Ganancias. Empresas extranjeras que vengan a invertir en la Argentina por más de 200 millones de dólares, 25%. Empresas que estamos en la Argentina, ya 35%. IVA, 0%. Ahora, las empresas que no entramos dentro del RIGI, porque vuelvo a repetir, estamos acá, el castigo es que venimos invirtiendo y venimos apostando al país, 21%, sin hacerlo extensivo a que cualquier persona va a pagar IVA cuando compra un litro de leche, pero estas grandes empresas no. Después seguimos, ingresos brutos, 6% de promedio, 0%. Tasa estadística creo que es, porque no recuerdo específicamente el concepto, 3%. Impuesto país, 17,5%. Todos lo que estoy mencionando, en el caso del RIGI es el 0%. Derecho a exportación, hay cosas que son realmente... cosas que ustedes, como pequeña y mediana empresa que está acá, tienen que afrontar, pero las que vengan de más... Es una competencia desleal, desmedida. O sea, lo que se está buscando es asestarle un golpe a la industria nacional directamente. Si lo que quieren es que cerremos las persianas, que salga el presidente, lo diga con claridad y cerramos. Miriam, lo que quieras sobre esto y después te pido una mirada sobre lo que puede venir. Mira, lo que explicó Arabia explicó muy bien el fraude laboral. Dijo, ahora no van a tener necesidad de contratar trabajadores, los pueden encubrir sobre otras figuras de colaborador hasta 3. Es decir, que si una empresa tenía 10 trabajadores, 9 trabajadores, se divide en partes y precariza absolutamente el empleo. Lo dice abiertamente, o sea, ya esto no es una suposición de lo que puede pasar con la ley, va a bajar aún más la calidad del empleo, algo que es una tendencia en nuestro país, el aumento del empleo precarizado, ahora la ley te lo habilita. Y explicó de manera bastante engañosa el equilibrio fiscal. Él dijo, vamos a conseguir equilibrio fiscal, pero no explicó qué es el equilibrio a costa de bajar bienes personales y subir ganancias, es decir, bajarle a los más ricos y subirle a los de abajo para que los números te den. Es escandaloso que diga eso. Pero además se termina sacando plata del consumo, que es lo que consumen son los trabajadores. Además los números no le van a dar. Coincido con lo que ustedes estaban que va a diciendo. tener que cada vez ir haciendo un ajuste mayor. En el 74, cuando se vota la ley de trabajo, era bastante más dura que esta, porque después la dictadura la recortó y el mercado interno era más grande, había más consumo. Y la verdad es que no podés decir que había una quiebra generalizada de pymes. Ahora, la situación que se explica es que no tenés manera porque no tenés a quién venderle. Entonces, y en distintos rubros pasa eso. No, yo coincido, no tiene nada que ver lo que están diciendo, la ley que están votando. Lo que pasa es que los grandes estudios jurídicos que estuvieron detrás de la redacción del capítulo laboral hace años que están con esto. Y quiero señalar un hecho que es notorio. Decime cuánto empleo va a generar que no castiguen más la discriminación. Si te echan diciéndote, digan la discriminación más brutal que se les ocurra, negro de mierda, judía de porquería, lo que quieras, ahora no vas a poder reclamar más que te devuelvan tu puesto de trabajo porque la discriminación deja de ser penada con la nulidad del acto discriminatorio. O sea, se meten con cosas que son muy preocupantes, muy preocupantes. Es decir, habilitan además, van por esa batalla cultural de que se puede decir cualquier cosa, incluso despedirte por un motivo discriminatorio y no vas a poder reclamar más. Decime los que le votan eso, Pablo. ¿Qué herramienta le están dando al presidente? Mariano. Con el discurso le damos... ¿Cuál sería la herramienta de que me puedan discriminar diciéndome zurda de porquería? ¿Eso es una herramienta para el presidente o es habilitar a las empresas que hagan lo que se les ocurra? Mariano. ¿Es serio? Siguiendo con las asimetrías que genera la ley, por ejemplo, creo que todos coincidimos en que la Argentina necesita tener un modelo donde las pymes podamos exportar e ingresar divisas al país. Eso también ayudaría, porque el objetivo final de esta ley es que ingresen dólares a la Argentina, ¿no? No es ningún secreto, no está en la oscuridad. Ahora, ¿cómo hacemos para que las pymes puedan exportar si tenemos que pagar hasta 16% en derechos de exportación y las empresas que ingresan al RIGI, 3 primeros años, 0%. ¿Cómo compite una pyme, que además no tiene una espalda financiera de 200 millones de dólares, contra estas empresas? Bien. Es imposible. Lo mismo lo podés llevar a los dividendos, etcétera, ¿no? Las ganancias de dividendos, etcétera. Estamos cerrando. Mariano, gracias por haber venido. Te quiero hacer una última pregunta, Miriam. Milei evidentemente va a gritar gol, o el gobierno va a gritar gol después de la aprobación. Puede haber un relanzamiento del propio gobierno, que siempre en términos simbólicos o narrativas suele dar un impulso a los gobiernos. ¿Sale más fuerte Milei después de esta aprobación? Logra una ley, pero empieza el camino de tener que aplicarla.
¿Y eso qué quiere Tuvo decir? muchos colaboradores para llegar hasta acá, distintos bloques políticos, los votos cruzados, donde se iban dando vueltas según el capítulo que hay que votar. ¿Pero por qué ves un riesgo en tener que aplicarlo? Dijiste como un pero. Porque es muy mala la ley. Son muy malas las dos leyes. Entonces, cuando se empiecen a aplicar y se empiecen a ver las consecuencias, el gobierno va a tener que iniciar ese camino en el marco de que todos los indicadores económicos son desastrosos. Entonces, no hay que comerse la parada de la foto que probablemente hagan hoy a la noche, porque después van a tener que aplicar la ley y se van a ver las consecuencias de estas leyes. Me parece que hasta ahora muchos han evitado enfrentar al gobierno, pero que la popularidad del mismo cae y que los sectores trabajadores van a ver que estas leyes son contra ellos. Cuando vea que vos vas a empezar a pagar ganancia, pero la mega multinacional en la que trabajás le van a bajar las declaraciones de bienes personales a todos sus directivos, a su gerente, que van a pagar menos, la verdad que no parece mucho que sea un gobierno que va contra la casta. Miriam, Mariano, gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a irnos a una tanda, pero antes quiero contarles que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Ya venimos. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11 de la noche, con mucha atención en el Congreso Nacional. Se votaría cerca de la 1 de la mañana, entre las 12 y la 1 de la mañana. Es una discusión de 4 puntos, pero se discute todo junto y después se vota todo junto también. Ley bases, paquete fiscal, los que venimos conversando. Y también en Corrientes, las declaraciones de la familia de Loan. Gran trabajo de Cristian Balbo, gran trabajo de Diego Nicolás en el Congreso A24 en vivo, presente en las cosas que están pasando y además tratando de reflexionar con la mayor profundidad posible sucesos que están, insisto, escribiéndose en este momento. Nosotros tenemos un segmento aquí que nos encanta porque se trata del nombrado o renombrado, uno podría decir, por nuestro productor general Claudio Martínez, el ministro de la batalla cultural. Hablamos de Manuel Adorni, vocero presidencial. El mundo según Manu. ¿De qué vendrá la cosa en la jornada de hoy de un vocero presidencial que yo insisto, gana todo lo que efectivamente cobra y que esto decía en la jornada de hoy? Dale. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? Vamos sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Bueno, no hubo hoy conferencia de prensa porque hoy es el Día del Trabajador Estatal. Y entonces Manuel Adorni, como corresponde, no... Se adhirió a... Se tomó el día. ¿Es un trabajador estatal, no un funcionario político? Me cuesta. Bueno, depende del los Estado. chicos me preguntan a mí, son las cosas que ocurren. Bueno, nos vamos al Congreso nuevamente, Diego de Nicolás. ¿Con quién? En este caso, Diego, te escuchamos en vivo en el Congreso. A ver, estamos con Leandro Santoro porque queremos preguntarle bien cuál es la decisión que tomó Unión por la Patria, porque hasta ahora están planteando oponerse a los dictámenes, pero también una estrategia de judicialización de alguna parte, ¿es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, lo que no puede ocurrir en la Argentina es que se vote una ley con la aprobación de una sola Cámara, y mucho menos si esa ley es una ley tributaria. Si el gobierno pretende reimponer el impuesto a las ganancias y modificar bienes personales con el rechazo del Senado, por más que hoy acá votemos, es evidente que hay que ir a la justicia porque eso no corresponde. La Constitución es clara, dice que en su artículo 81 que una cosa es corregir en la Cámara Revisora o agregar y otra cosa es rechazar. El Senado rechazó esas modificaciones, fue muy explícito, con lo cual si ahora la quieren volver a traer, seguramente no nosotros, sino todos los perjudicados van a ir a la justicia para evitar que eso suceda. Santoro, lo está escuchando Pablo Caruz. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Leandro, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Quiero preguntarte por dos cuestiones puntuales. Uno, el artículo 111, que es el cuarto punto, entiendo que se está discutiendo. ¿Nos explicas un poco de qué se trata y eventualmente cuáles son los debates allí?
Bueno, ahí la discusión es cómo se hace para aumentar la recaudación fiscal. Nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo que hay un ítem que se llama gastos tributarios, que son exenciones impositivas, que el presidente debería haber incluido en el presupuesto que nunca presentó. Entonces hoy el gobierno y el oficialismo está tratando de hacer una jugada para pedirle al presidente que haga una presentación. No es más como una suerte de proyecto de declaración. Lo cierto es que lo que tienen que hacer ahora en septiembre, tienen que traer el presupuesto y decirnos en todo caso cómo van a hacer para mejorar la recaudación. Un punto es este, te quiero decir, ¿no? El tema de gastos tributarios. Cuando hablamos de gastos tributarios, esencialmente hablamos de Tierra del Fuego y de otros regímenes parecidos. Sí. Pero el otro punto que me parece muy importante, que no se habla en la Argentina, es la lucha contra la evasión fiscal y contra la elusión fiscal, porque inclusive este RIGI permite, entre otras cosas, eludir fiscalmente un montón de impuestos que le vendría muy bien al equilibrio fiscal que la Argentina tanto necesita, pero como son héroes nacionales los que fugan divisas y los evasores fiscales, nadie habla de este tema. Fer Cerolini te pregunta, Leandro ahora. ¿Qué tal, Santoro? ¿Cómo te va? ¿Cómo van a...? ¿Cómo están la tropa? ¿Cómo está? ¿Hay alguna provincia que esté el gobernador presionando a alguno de los muchachos del bloque como para hacerle torcer el voto en algún caso, como pasó en el Senado, o no? Mira, Fer, si supiera que esa situación se está dando, lo último que haría sería decírtelo antes de que se vote. Así que esperemos a que las cosas se sucedan y en todo caso confío en las buenas artes de mi presidente del bloque, de Germán Martínez, para poder convencer a todos y garantizar que los 99 votemos en el mismo sentido. Porque ahí hay una pregunta sobre la votación en general de la ley bases, pero algunos diputados, diputadas, senadores, senadoras en su momento votaron a favor, por ejemplo, del RIGI, ¿no? Por eso la pregunta y saber qué es lo que va a pasar. ¿Y el poroteo de ganancias cómo está, Leandro? Igual hago una aclaración Sí. que me parece muy importante. Dale. No es normal que el presidente de la Nación amenace a los gobernadores con fundir las provincias. Yo creo que nosotros dejamos pasar esto como dejamos pasar tantas barbaridades que dice Milei, ¿no? Parece que el presidente puede hablar en joda y nadie se lo toma en serio. Pero viste, se fue un ministro, el ministro de Infraestructura tuvo que renunciar porque dejó trascender en la prensa que el presidente había dicho que le votan la ley o le funde la provincia. Entonces, con ese antecedente yo entiendo a los gobernadores que lamentablemente le tienen que pedir a sus diputados o a sus senadores que votan en contra de sus convicciones e incluso de sus propios intereses. Porque tenés un presidente que te dice que si no le votas lo que te pide, te funde. No es normal esto, como tampoco es normal ninguna de las barbaridades que se suelen escuchar, como que hay intentos de golpe de Estado, grupos terroristas. ¿Viste? Me parece que las democracias serias en el mundo tratan en general, ¿viste?, de medir las palabras, y cuando un presidente tiene una definición de esta naturaleza, ¿viste?, en general se lo toma en serio. Acá parece que nos acostumbramos y hemos naturalizado que el presidente puede decir cualquier disparate, total, no importa. Bueno, yo no me resigno a eso y conmigo no cuenten para que todo pase de largo, ¿no? Martín Granowski. ¿Cómo estás, Leandro? Con lo que dijiste recién, vos usaste el verbo naturalizar. ¿No estás naturalizando que no estén, vuelvo a la pregunta de Fer Cerolini, ¿no estás naturalizando la probabilidad de que no estén todos los votos después de esta noche? No, no lo estoy naturalizando. Yo Porque sé en todo que caso sería un hay aprete del presiones. presidente a los gobernadores y explicaría la lógica de un voto distinto. Sí, claro. No lo estoy naturalizando. Lo que pasa es que no sucedió todavía. En todo caso, me están haciendo una pregunta de carácter especulativo. Si vos me preguntás si algún diputado anticipó que iba a votar diferente en el bloque, te tengo que decir que no. Que no. Ahora, como todos ustedes, yo también leo los diarios, los perfiles, claro. O sea, sé que hay rumores sobre esto, sobre este tipo de cosas. Puede ocurrir al final. En todo caso, que lo expliquen ellos, digamos. Lo que yo te quiero decir es que hay un clima raro en la Argentina, ¿no? Se aprietan y se extorsionan a los gobernadores, se compran senadores. Esa es otra pregunta para hacerle también a ustedes y a la gente. ¿Qué piensan de una ley donde todo el mundo sabe que salió en el Senado a partir de que se compró a un par de senadores con cargos específicos, ¿no? La Embajada de la UNESCO, el conchavito en la represa de Río Grande. ¿Qué onda eso? ¿Está bien? Bueno, Nos hacemos todos los boludos, no pasa nada. Hay quien dice, Leandro, que eso es distinto de la ley Banelco en su momento, que había una valija, que había dinero contante y sonante, y que esto es parte de una lógica de toma y daca que se da en todos los gobiernos. No se da. No, mirá, no se da en todos los gobiernos. Y si se da, está mal. Y lo que hay que hacer en todo caso es denunciarlo. Yo no tuve conocimiento de una cosa de esta naturaleza. Está bien que yo soy diputado hace relativamente poco, pero la verdad es que en general cuando uno encuentra un acuerdo político entre un partido provincial, por ejemplo, y un gobierno nacional, las discusiones siempre van en orden político, de lo general, del interés común.
Y después obviamente puede haber algún tipo de acuerdo, siempre hay eso, ¿no es cierto? Pero lo que no sucedió nunca, por lo menos no tengo memoria yo, es que frente a una ley concreta los tipos te reconozcan que están comprando un voto, una voluntad. Eso es completamente diferente. No sé, yo no sé, no puedo creer cómo todavía hemos naturalizado esto y que no nos parece un escándalo. Porque además, vamos a decir la verdad, lo venden como una picardía ellos. No es que ahora están en la tesis de decir, no, en realidad el gobierno lo vende como una picardía, ¿viste? Y por abajo te dicen, ¿te das cuenta que estamos aprendiendo a hacer política? Dios mío, ¿no? Estos que venían a combatir la casta. Leandro, te pregunto lo mismo que recién le preguntamos a Miriam Bregman. ¿Crees que el gobierno, con lo que hoy digamos, el circuito legislativo que termina con la ley base del paquete fiscal, más allá de cómo resulte la votación eventualmente, sale fortalecido de este proceso? Bueno, si sale la ley, evidentemente va a tener un logro, va a tener algo para mostrar. Igual yo creo que el gobierno va a salir fortalecido el día que baje la tasa de desocupación, el día que mejore el indicador del Gini, que es el que mide la desigualdad, el día que pueda mostrar que el poder adquisitivo del salario se recupera, porque lo otro es para un porcentaje chiquito de la población, los que están mirando en este momento la televisión, los que están informados por los diarios, que vos y yo sabemos, todos sabemos que estamos hablando de un 10, un 15% de la población que sigue lo que está pasando en este Congreso. La gran mayoría de la sociedad argentina, abrumada por sus problemas cotidianos, toma partido en función de un gobierno, en función de los resultados. Entonces, Milei lo que tiene que tener son resultados. ¿Y cuáles son los resultados que la gente espera? Que baje la inflación, pero que mejore el poder adquisitivo del salario. O sea, en términos futboleros ahora tiene que demostrar. Claro, vos me decís, che, mirá, tienen para decir mañana si sale la ley dirán hemos ganado. Perfecto, bueno, muy bien. Acá lo que tenés que decirme pasado mañana es cuántas inversiones vinieron a la Argentina, cuántos puestos de trabajo se crearon, de qué manera esto que estás promoviendo vos va a ayudar a que la gente pueda vivir un poquito mejor, que tenga más guita en el bolsillo. Lo que pasa es que pensemos algo, Pablito, a ver, que yo no sé si ustedes han subrayado esto porque hoy no lo pude ver porque estoy acá, obviamente, ¿no? Pero en el día de hoy anunciaron que van a subir las tarifas de las compañías celulares, del internet y del cable, y en el día de hoy te anunciaron también que te van a bajar el sueldo si cobras más de un palo 800. Una cosa insólita. O sea, suben las tarifas y bajan los salarios en un contexto de recesión. Y en el medio de todo esto, Pablo, los tipos que lo hacen van a la televisión a decir que ellos están en contra de los impuestos y que se cortan la mano antes de subir un impuesto. Y te juro que es desesperante y desolador, porque es exactamente lo contrario de lo que sucede. Los tipos vienen a la Cámara de Diputados a poner impuestos y van a la televisión y dicen lo contrario. Los aumentos de los servicios. Bueno, avisale en todo caso, Diego, que le dio un pase formidable a Hernán Lecher, porque ahora nos va a contar sobre el tema de telecomunicaciones. Agradecele y, por supuesto, quedamos atentos. Abrazo grande. Bien, Leandro Santoro. Agos Carreño, diputado de Hacemos Coalición Federal, por aquello de los argumentos, en algún momento va a haber que revisar esto también, argumentos de la política que dice, está todo mal lo que hace el gobierno, viene castigando a los sectores que no dijo que iba a castigar, a los más humildes, a jubilados y jubiladas, sin embargo, aquí tiene las herramientas porque ahora tiene que demostrar que puede mejorar la situación o eventualmente hacerle honor al sacrificio de esos sectores, así lo dice. Ese impuesto que el presidente, junto con el kirchnerismo, en una campaña electoral decidió eliminar. O sea que es el gobierno el que nos pide que subamos los impuestos, paradójicamente. Vamos a darle las herramientas al presidente porque creemos que tiene que resolver aquello que no resolvió hasta el día de hoy. Vemos que los indicadores de la economía desde que asumió están casi todos mucho peor. El verdadero principio de la revelación me parece que van a ser las facturas de luz y de gas que están llegando a las casas de los argentinos en este momento. Con estas herramientas se acaban las excusas, presidente. Las excusas para comenzar a desarmar el cepo, para transparentar y terminar el desarbitraje que son los distintos tipos de dólar y lo que son los bonos, para bajar impuestos. Se acaban las excusas para que haya crédito genuino, para que hayan inversiones y para que se produzca más en la Argentina. Bueno, entre otras herramientas tiene que ver con dejar correr desregulaciones. ¿Desregulaciones de qué? Bueno, por ejemplo, de los servicios de telecomunicaciones, internet, televisión paga y telefonía celular. Hernán, ¿qué pasó? Bueno, a ver, en el día de hoy, el ENACOM, vos sabés que el ENACOM es el organismo que controla todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones en nuestro país, decidió eliminar los topes de aumentos
que tenía internet, celulares y cable. Sí. El que nos está mirando del otro lado agarra la factura y dice, Hernán, había topes. Claro, Porque la verdad, esto hay que decirlo, los topes no funcionaban. No aumentaron entre 5 y 10%. Pero lo cierto es que todavía estaba escrito ya desde mediados del año pasado, vos te acordás. Y cuando vos revisás los aumentos de telecomunicaciones de mediados del año pasado, más o menos se movieron entre el 5 y el 10. Fueron significativos, pero se movieron entre el 5 y 10. Pero, ¿qué pasó en el último año? Mirá, te quiero mostrar la segunda placa. Esto es la inflación de telecomunicaciones. ¿Sabes cuánto suma interanualmente? ¿Cuánto? Tira un número. Y debe ser cerca del 200, que es la inflación promedio. No, te quedaste extremadamente corto. 365%. ¡Epa! El tope no funcionó. No. Pero no importa, ahora voy a ir un poquito, vamos a volver a la cuestión del tope y por qué esa resolución si finalmente no funcionaba. Pero mirá la evolución del aumento de los precios de las telecomunicaciones. Fíjate desde la asunción de Milei, 15,6. Fíjate enero y febrero, 25,1, 24,7. 2 meses consecutivos de 25%. Acumulativo es. Enero y febrero, ¿te fuiste de vacaciones? ¿Volviste cuando te llegó la boleta de todo eso? ¡Oh, sorpresa!, ¿no? Claro, viste la puerta, encontraste la boleta y dijiste, Claro. oye, ¿qué pasó? Me fui de vacaciones. 16%, 14 y 8. Ni siquiera llega al 4,2. Bien, los incrementos son mucho más Acá venían significativos. aumentos, es cierto, por debajo, si querés sacar el 10,5 te lo doy, pero 12,2, 12,6 durante el gobierno anterior tampoco se cumplía. No, eran altos, por eso te decía. Pero fíjate que más o menos entre el rango del 5 y el 10, salvo julio y si querés Sí. octubre, más o menos se No, movían. comparado. No lo cumplían, es cierto, no lo cumplían, pero este salto fue realmente significativo. Es interesante Ahora, esto porque te dicen, mirá, acá tenés un cambio de gobierno, ¿no? Sí. 2 modelos. Exactamente. Y acá fíjate, de nuevo, la discusión de diciembre casi que hasta la podemos sacar. Sí. Tenés el modelo de la desregulación absoluta. Vuelvo a la norma. Alguno me puede decir, che, pero no se cumplía. Ahora, básicamente, ni siquiera existe la norma. Bien, el ENACOM, ¿qué dijo? Como el DNU dice que yo puedo desregular, básicamente, directamente doy por tierra el viejo decreto que igual estaba judicializado, porque Sí. se podía aumentar porque estaba judicializado, pero directamente lo elimino. Ya no hay más norma. O sea, de acá para allá, hacé lo que quieras. Ahora déjame hacerte una pregunta, porque en el considerando de esa resolución, dice, bueno, es un mercado o son empresas que avanzan y crecen positivamente o virtuosamente en la competencia, en la libre competencia de precios. Es decir, eso es lo que va a hacer mejor y más eficiente el rubro. Sí, para eso debería haber una competencia real, debería haber una cantidad significativa de empresas. Es un sector de alta tecnología, mucha plata tenés Lo que que nos poner. decía No es fácil. el pyme que nos visitaba recién, Claro. que hace telecomunicación. Pero digo, no es fácil, no es porque podés tener 50 empresas de este sector. Por eso es importante la regulación. Esto se ve, pero es básicamente, salió publicado hoy en el diario Infobae, es de la Cámara Argentina de Internet. Sí. Y tiene dos datos o varios datos muy interesantes. Si te fijas, Perdón, en primer lugar... ya el título es llamativo, casi Tremenda, que lo dice ¿no? todo. 7 de cada 10 familias hicieron recortes en sus servicios de internet y televisión paga. Sí, o sea, el 30% probablemente se enojó por el incremento, pero no hizo nada. Sí. Ahora, el otro 70% sí hizo algo. Un poquitito, pocos, la verdad, se dieron de baja directamente del servicio. Sí. Ahora quiero retomar algo de eso. La mayoría hizo algo. ¿Qué es este algo? Yo te diría... en Los Internet- violetas tomaron alguna medida paliativa Sí. respecto a los aumentos. ¿Qué? El azul es no tomaron ninguna medida y los rojos dieron de baja. Exacto. En este segmento, Sí. ¿qué hizo el primero? El de Internet. Sí. Y casi te digo, mira, llamó por teléfono y dijo, me quiero dar de baja. ¿Qué le dijo la compañía? No, quédate, te cobro la mitad. Cuando te pasa eso, hoy lo reflexionaba, Sí. vos decís, che, me parece que me estaban perjudicando claro. anteriormente. Si ahora me das la mitad, antes, ¿qué estaba pasando? Claro, con todo ¿cómo lo es la anterior? cosa? Bueno, buena parte quizás hicieron recortes, Sí. recortaron el ancho de banda, no sé, alguna variable para tratar de que la tarifa se redujera. Me voy a la TV paga. Sí. Acá es el recorte, básicamente, viste el que paga el fútbol aparte, la película, Sí. no sé qué. Bueno, volaron todas esas cuestiones. Un tema muy importante, ¿por qué esto y por qué es chiquito lo rojo? Yo te pregunto, ¿te vas a desconectar de internet? Hoy hablaba con una compañera de trabajo que básicamente es la jefa de un diario. Me decía, cuando no hay internet,
la última vez que no teníamos internet, casi no sacamos el diario. ¿Se entiende? Claro. La dependencia que tenemos de este tipo de cuestiones. Corregime, pero la regulación de los precios vino durante la pandemia cuando entendimos, de hecho, que efectivamente la conexión, la interconexión a Internet era indispensable por una vía en ese momento aislada, pero que ya estaba muy metida en el centro de todas nuestras actividades. Sí. De hecho, viste, se cae... Servicio esencial, ¿no? Exacto. Bueno, ahora no es más servicio esencial en la Argentina, claro, porque esto por lo ha eso desregulado. Ahora, cuando se cae WhatsApp, viste que estamos todos locos y no sabemos qué hacer. Sí. ¿Sabes cuánto representan los gastos de un hogar para este tipo de actividades? Llegó al 5%. Era el 3%. Pasó, casi que se duplicó en este periodo tan corto, en un servicio que no podés prescindir a esta altura del partido. Gracias, Hernán. Me voy a Irina. ¿Por qué? Bueno, porque vuelve a aparecer en el centro de las noticias la causa Cuadernos, pero de una manera muy llamativa. Irina. ¿Qué pasó en la causa Cuadernos? Bueno, una causa que nació además en el año 2018 y quiero recordar esta escena porque creo que lo que marcó esta causa fue una andanada de detenciones de empresarios. ¿Recuerdan? Empresarios que caían presos y después tenían que declarar ante un fiscal, ante Carlos Stornelli, y lo que iba pasando era que si se arrepentían quedaban en libertad. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, hay más de 140 personas que quedaron involucradas en esta causa, muchos de ellos son empresarios, y la sorpresa a esta altura del partido, la causa está en un tribunal oral, el Tribunal Oral Federal 7, que todavía no nos llamó a audiencias. El Tribunal Oral se enojó con su superior. Se enojó y además lo dejó por escrito. Con la Cámara de Casación. Y además la razón por la que se quejó y reprendió de alguna manera a la Cámara de Casación. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Carlos Máiquez, Diego Barrota Benia y Daniel Petrone, lo que hizo fue dejar afuera del futuro juicio a un empresario cuyo nombre seguramente te suena. Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Para arrancar primo, digamos. Para arrancar primo de la constructora IEXA, que es una empresa que además pasó por las manos de la mayor parte de la familia Macri con el correr de los años, ¿no? Ha sido un pasamanos con esa empresa. Ángelo Calcaterra estuvo a cargo en determinado momento. Bueno, fue uno de los tantos arrepentidos del caso de los Cuadernos. Y la Cámara de Casación lo saca del juicio diciendo, bueno, en realidad lo que este hombre dijo que pagó de sobornos, porque un arrepentido reconoce que pagó sobornos, en el caso de él para mantener contratos de obra pública, que este era el núcleo de esta causa, en realidad lo que estaba haciendo era aportes a la política. Entonces esto es una causa... Campaña. Aportes de campaña o aportes aportes a la política en general, ¿no? Sí. Entonces, bueno... esto tiene que tramitarlo la justicia electoral. Ah, no la justicia penal, sino la justicia electoral. Esto es lo que dijo la Cámara de Casación. Perdón, ¿y el Tribunal Oral, que es inferior, reprendió a su jefe? Reprendió a su jefe, puso el grito en el cielo. Y además te tengo que contar que la Fiscalía de Cámara y la Unidad de Información Financiera, la UIF, que es un órgano que depende del gobierno, se presentaron también, hicieron una apelación respecto a la decisión de casación que va a tener que resolver la Corte. Sí. El Tribunal Oral Federal 7, además, uno de los jueces, Germán Castelli, mandó a la Corte para que se entere lo que estaba pasando con una dura advertencia, ¿no? Dijo que parecían estar existiendo alguna suerte de interferencias institucionales en este tema que le resultaban muy llamativas. Y, ¿qué tan habitual es que un tribunal oral reprenda de esta manera y tan fuerte a Cámara de Casación? No, no es habitual porque justamente la Cámara de Casación es un tribunal superior. Es al revés, la Cámara de Casación es la que le dice a los tribunales orales lo que tienen que hacer. Claro. Pero en este caso, el Tribunal Oral Federal 7 está diciendo, ojo, que la Cámara de Casación está haciendo algo raro. Bueno. Y hay un efecto que queda bastante a la vista, posible, que es que de esto se agarren otros empresarios. Claro. De hecho, hay otros empresarios que ya si lo que hizo Calcaterra no fue pagar sobornos, sino aportar a la campaña, yo también, dirán. Exactamente. Hay empresarios que ya lo plantearon, que ya lo vienen planteando. Entonces, ¿cuál es la hipótesis acá? Que
¿qué pasa? ¿Se van a caer todos los empresarios del juicio? ¿Qué queda de este juicio? ¿Solamente una pata política? Los empresarios acá no hicieron nada, no pusieron plata. Se hicieron arrepentidos que dijeron que pusieron plata, ¿no? Bueno, no es el primer caso en el que se intenta salvar, digamos, a alguna empresa. Ya lo había hecho el juez Julián Ercolini con los empresarios de Techint. Le cerró directamente. Techint quedó afuera de la causa de los cuadernos ya hace tiempo. ¿Sabés lo que dijo Julián Ercolini? ¿Qué dijo? Que habían pagado sobornos porque tenían un estado de necesidad. Así como lo escuchás. Se contuvo, Irina, se iba a reír a carcajadas, pero se contuvo. Me contuve. Bueno, el caso de los cuadernos está en esta instancia ahora. La última palabra en esto, como siempre, la va a tener la Corte Suprema. Todavía falta para este juicio, no se hagan ilusiones. Menos mal que está Irina, porque causas que en algún momento fueron el centro de nuestra discusión política, después quedan en la nada y pasan estas cosas. Gracias, Irina. En breve nos vamos a ocupar del dólar. ¿Qué pasó en la jornada de hoy? Interesante preguntarse qué va a pasar después de que esté la ley bases. Vamos a hablarlo con Fer Cerolini. Se sumará también a eso Hernán Lecher. Y atención, vamos a hablar a Bolivia. Porque, bueno, ayer intento de golpe de Estado. ¿Recuerdan? Aquí en QR, un diputado del MAS, de la línea de la interna de Evo Morales, dijo, no, fue un autogolpe. Luis Arce, el presidente, diciendo que no, eso es una barbaridad. Vamos a ver y tratar de saber qué es lo que efectivamente está pasando en Bolivia. Muy bien, seguimos en QR. Ayer nos sorprendió media tarde la noticia y las denuncias de un intento de golpe de Estado en Bolivia. Un general, Zúñiga, que habiendo sido removido porque había dicho que si Evo Morales era candidato y eventualmente presidente lo iba a detener con la fuerza del ejército. El presidente Luis Arce, que lo remueve y decide ir con una tanqueta a voltear la puerta de la Casa de Gobierno, tomando la Plaza Murillo e intentando entrar al Palacio Quemado. Y luego nos sorprendió un sector del movimiento al socialismo que gobierna, que es oficialismo en Bolivia, el que responde a Evo Morales, en una interna muy dura con el presidente Luis Arce, diciendo que se trataba de un autogolpe. Aquí conversamos con uno de esos diputados en QR anoche. Entonces nos pareció y teníamos ganas de confiar en palabra de colega amigo para ver cuál es la situación en este momento en Bolivia y qué lectura nos puedes ofrecer para tener una lectura o por lo menos un abordaje un poco más complejo. Jimmy Turri, colega, insisto, allí en Bolivia, nos está escuchando. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR A24 en Buenos Aires, saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos, un abrazo a todos. Gracias. ¿Cómo podés explicarnos? Primero, ¿cómo está la situación ahora? Empecemos por ahí. Bueno, la situación está totalmente tranquila. Controlada. Hay, claro, una discusión política y cada quien cree, como en el amor, ¿no? Cree lo que le conviene creer, lo que quiere creer. Los sectores de oposición hablan de autogolpe, los sectores de Luis Arce hablan de golpe, en fin. Pero ya se ha convertido en un tema secundario. La gente está pensando qué va a hacer con la cantidad de alimentos que ha comprado en los supermercados y en los mercados el día de ayer, porque ha comprado en demasía y ahora, bueno, tendrá que devolver o tendrá que hacer algo especial el fin de semana con todo eso. ¿Y qué pasa con la discusión? ¿Cómo nos puedes explicar que un sector del MAS, el que responde a Evo Morales, diga que es un autogolpe? ¿Qué lectura tenemos que tener de esa situación? Y si hay alguna explicación de lo que hizo Zúñiga. A ver, la explicación de lo que hizo Zúñiga es simple. Él pensó que estaba haciendo un acto de lealtad cuando fue no solamente a un medio, sino a varios medios de comunicación, a expresar que si Evo se presentaba como candidato estaba rompiendo la Constitución, que había un fallo del Tribunal Constitucional que lo inhabilitaba y que por tanto Evo estaba contra la ley y podía ser detenido. Él pensó que era un acto de lealtad hacia Luis Arce, que era su compañero además de curso, de colegio. Ellos jugaron incluso básquet con una pequeña selección de su promoción el domingo pasado. Y siempre se consideró que Zúñiga era un hombre leal. Pero bueno, dado que en democracia las Fuerzas Armadas son subordinadas al poder civil y no pueden deliberar ni hacer ese tipo de declaraciones políticas, se lo sancionó retirándolo del mando. El general se enojó y fue no a pedir, como en los golpes clásicos, la renuncia del presidente, sino a pedir que se cambie a los ministros, que haya una crisis de gabinete y se vote a los ministros que en gabinete político habían decidido que él debía salir del esquema. Entonces, esa es la realidad. Fue una acción más visceral, aunque para el gobierno
habría ya una intentona, una planificación de este golpe. Desde mayo de este año habría reunido a varios, hoy ha detenido a 17 civiles y militares que estarían en el complot. Bien, Eso Jimmy. se demostrará en las próximas horas. ¿sí? Martín. Jimmy, ¿cómo estás? Martín Granoski te saluda desde Buenos Aires. Mi hermano querido, un abrazo. Igualmente. Ayer terminamos el programa preguntándonos si habría o no un milagro, que sería un acuerdo, no digo una reconciliación, pero un acuerdo entre Luis Arce, presidente actual, y Evo Morales, presidente anterior. Hoy leí declaraciones de Arce que podrían dar lugar a pensar en un milagro. Dice, nosotros podemos tener diferencias, hablando de Evo Morales, pero estaba claro que venían por mí y luego por él. ¿Vos ves alguna posibilidad de acuerdo a partir de esto, de negociación, dentro del MAS o de los MASes? Es más, Luis Arce dice que llamó inmediatamente, se estaba produciendo el levantamiento, llamó y conversó con Evo. Bueno, que hayan conversado ya es un avance. Se sabe que Luis Arce está buscando los canales para tener una charla y también que aunque hay una fracción muy aferrada a Evo y una fracción muy aferrada a Luis, una gran mayoría del MAS tendería hacia una tercera opción, una opción que no lleve al divorcio, que podría ser Andrónico Rodríguez, que es presidente del Senado. Incluso ya se rumora y muy fuertemente entre el MAS la posibilidad de una fórmula entre Andrónico Rodríguez y el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que fue el hombre que le entregó el poder a Evo Morales, que fue el presidente de la Corte Suprema, que heredaría el poder una vez que renunció Carlos Mesa. O sea que también hay esa posibilidad. Jimmy, ¿vos descartás totalmente que esto haya sido un globo de ensayo? Yo me puedo poner conspirativo si supiera de quién fue la conspiración, no lo sé. Pero por la historia latinoamericana y por la boliviana, uno no lo debería descartar. ¿Lo descartás o fue solo una farsa o pudo haber tenido una parte farsesca y otra parte de globo de ensayo? Bueno, descartar no se puede nunca, ¿no? A menos de que trabajemos con información de la CIA, pero como no es así, entonces no se puede saber lo que realmente hay detrás de esto. Pero lo que sí te puedo decir es que el hecho de que hasta Yanine Áñez, que iba a ser beneficiada si es que el golpe triunfaba, porque Zúñiga dijo vamos a soltar a Áñez, a Camacho, a los militares presos por genocidio, a todos, ¿no? El hecho de que Yanine Áñez haya rechazado el golpe y haya señalado que Luis Arce debe irse el 8 de noviembre del 2025 por el voto ciudadano, lo propio dijo el señor Camacho, etcétera, etcétera, demuestra que por lo pronto están huérfanos de apoyo político, y el hecho de que ni una sola unidad militar, ni la más chiquita unidad militar, se haya plegado a este levantamiento, te muestra que tampoco hay un apoyo militar. Jimmy, muchísimas gracias por traernos algo de claridad respecto del momento, pero también complejidad sobre lo que viene. Estaremos, por supuesto, muy atentos. Un gran abrazo. Otro y a la orden. Muy bien. Bueno, estamos cerrando, ya viene Babi Echecopar con Basta Babi. Nos queda para una línea, ¿qué pasó con el dólar, Fer? Bueno, el dólar terminó de arbitrarse lo que es el contado con liquidación y el MEP hacia arriba, terminaron subiendo y superando inclusive al Blue, un poquito arriba del Blue, el CCL, están en 1.365, 1.351 el CCL y 1.303, bueno, la punta, la que queda abajo es la del Blue, el comprador, ¿no? Sí. El riesgo país subió, lo que queda claro, los bonos quedaron mixtos, algunos subieron, otros bajaron, los bonos argentinos. Lo que se creía que iba a haber previo al pago, que es el 9 de julio, un aumento porque sale la ley base y todo eso, sí, me parece que está descartado. Bueno, espera a ver qué pasa mañana, alguna reacción del mercado. No, el mercado tiene sus leyes. Yo lo que le digo, así como ahora es un pico, el Blue subió hasta 1.385, sí, ahora yo le digo que va a haber unos días de cierta calma, no va a yo voy a anotar subiendo esto porque si es anótelo, así. yo se lo dije. Y el tema es este. Lo más importante de hoy es que el Banco Central volvió a vender dólares y pasó a estar negativo junio. Veníamos del mes de abril y mayo. Abril venía más o menos bien, mayo ya vino mal, se recaudó la mitad, se acumularon reservas por la mitad de lo esperado. Y junio viene que va a quedar negativo, va a haber venta de dólares y no acumulación. Estamos en menos 3 millones de dólares por día. Hoy vendieron 56, ayer vendieron 76
Esto es como está junio, mírelo ahí. Sí. 56 millones negativo, falta un día hábil. Esto va a quedar negativo. Algo van a tener que hacer con el dólar porque el campo no va a vender. Te hago una pregunta. Sí. Si no fuera un gobierno de las características del de Milei, ¿esto sería tapa de los diarios? No, estarían hablando todo el día de esto, Hace pero un mes. no. ¿Eh? Hace un mes. No, lo que pasa es que es cierto, sí, que la recesión es tan alta que, a ver, vio que Cavallo ya dijo, che, muchachos, tienen que subir el dólar a 1000. Hizo un par de enjuagues para hacerlo, para que no le toque tanto a la inflación, pero que el campo ligue un poco más. Hoy a la tarde había muchas versiones de que mañana el gobierno tenía intenciones de tomar alguna medida post-votación. Sí. Bien, sonó muy fuerte, después Hay rumores de un cambio de poco. gabinete, de relanzamiento del gobierno y de medidas. Sí, hoy, por cierto, el dato que dice Cero de vendió 85 millones hoy, con operaciones por casi 400 millones. No es poco. Claro, pero todo lo tuvo tienen que vender. dar, se lo tienen que dar a los exportadores, a los importadores, que en la nueva etapa esta le tenés que dar el 100%. Claro. Entonces están abasteciendo a los importadores y el 20% de lo que vende el campo va a parar para cerrar la brecha al CCL y no tiene ningún sentido, porque ya están 1.400, están en un 50% casi la brecha. Entonces, ¿para qué sirve eso? Le dijeron, sáquelo eso. Yo te digo, entre Cerolini, que es un experto en la lectura de las leyes del mercado, dice él, bueno, un experto en esa mirada, y Lecher, que interpreta, con Granowski haciendo la lectura de la política, con Irina Hauser, la regla de juego, la verdad que yo me siento privilegiado del análisis de estas cosas que va marcando el paso de un gobierno que está tratando de gritar gol en este momento en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Después de la medianoche, seguramente la votación. @QR, programa QR en Instagram y también en Twitter. Y nos vamos, ya llega Babi para hacer Basta, Babi en A24. Y nos vamos con lo que está pasando en este momento en la Cámara de Diputados. Está hablando Máximo Kirchner. Nos reencontramos mañana, 9 de la noche. Gracias, señor presidente. Mucho se ha hablado del significado de esta ley, de una nueva etapa que comienza. La verdad es que yo creo que todos los que acá estamos esperamos que comience una etapa nueva en muchos sentidos, pero claramente hay algo que termina con esta sanción. Terminan los pretextos, termina una suerte de cortina de humo para la cual sirvió todo este debate y todos los espasmos de agresión emocional del presidente para distraer con el debate, por cierto, sustancioso y muy relevante que llevamos a lo largo de estos meses, las verdaderas causantes que están generando las dudas que no genera esta ley. Esta ley no tiene la responsabilidad que el mercado, que es mucho más que tenedores de bonos financieros, que son todos los agentes de la economía, grandes, pequeños, nacionales y multinacionales, que toman decisiones de inversión, de ahorro y de consumo y de empleo a diario, esas señales que estamos viendo con cierta turbulencia y cierta preocupación, y que este Congreso fue culpado falazmente por haber generado. Lo que ahora arranca, insisto, es el momento de develar esas certezas. ¿Por qué certezas? Porque son esas contradicciones, numerosas contradicciones, en las que está envuelto y a veces parece encerrado el gobierno, las que están generando estos comportamientos y estas dudas. Porque en el DNU 70 se derogaba la ley de abastecimiento, está derogada la ley de abastecimiento porque supuestamente teníamos que dar una señal contundente de liberación de precios y no podía ser, como esa herramienta había sido utilizada para controlar precios y cantidades, pero rápidamente se inventó.